Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Especiales TV Perú. En esta edición hablaremos del humor, pero no del humor tradicional, convencional, sino del humor político. Ese que algunas veces incomoda a muchos, sin embargo nos hace reír en medio de los problemas. Humoristas e imitadores con amplia trayectoria como Guillermo Rossini, Carlos Álvarez, Fernando Armas, Nicolás Yerovi, entre otros, nos explican cómo es hacer reír utilizando la política. Mi nombre es Ronnie Mellán y aquí comienza Especiales TV Perú. ¿El humor en la política o la política en el humor? Bueno, de las dos, ¿no? Creo que es recíproco, no es de ida y vuelta, porque a veces hay políticos que dan risa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando yo imitaba al general Donaire, ¿no? Que lo hacía no sé cuántos, que lata de Ayacucho, que no sé... A ver, soldado, cuente 5 por 8. 88, mi general, así me gusta, bruto, pero enérgico. Y el hablar de él era gracioso, era chistoso, como un PPK cuando hablaba, bueno, y cuando se reía, y tenía varias risas, ¿no? Entonces, los políticos también tienen que tener humor. Y mismo Alan García cuando baila con el teteo, creo que eso lo acerca al pueblo y lo humaniza más, ¿no? ¿A qué políticos ha imitado usted? Bueno, yo he comenzado pues a imitar a Manuel Prado, ¿no? Figúrate. Y lo hago pues con mucho respeto, con mucha altura. La prueba está de que todos los que yo he imitado han sido amigos míos. Por ejemplo, el que era ministro de Trabajo, Grado Bertolini, ¿no? La concertación, hay que hacer la concertación, porque yo me pregunto y me respondo porque me da la gana. A la política con honradez, tecnología y trabajo. Mi primer gobierno de tecnología, segundo gobierno de trabajo. El de honradez no se pudo terminar. Yo cuando llegué dije, nosotros podemos vivir mejor. Nosotros, o sea, mi esposa, mis hijos, mi familia, ustedes no sé. En ese sentido, soy inocente. Solamente el sentido del humor explica la sobrevivencia de los peruanos. Si uno no se ríe de sí mismo, enloquece o se sume en un abismo de depresión del cual no sale jamás, ¿no? De manera que, siguiendo ese razonamiento, sin duda el sentido del humor es la gran terapia nacional. El humor político en los medios de comunicación siempre ha tenido gran acogida. Expertos señalan que es la mejor manera de denunciar, advertir, sancionar e incluso develar lo que hace o deja de hacer algún funcionario público o alguna institución del Estado. Mi querido populoro, buenas noches. Mis queridos lorchos del Perú, balnearios, pueblos jóvenes, más asentamientos humanos. Empecemos hablando de Camotillo el Tinterillo, un osado e improvisado aspirante a político, interpretado por Tulio Loza en los años 80. Tulio Óscar Loza Bonifaz nació en 1936 en Apurímac. Desde pequeño dio muestras de su talento innato para las artes escénicas y el humor. Ya en Lima empezó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero la comicidad fue capturando su atención. Y es así como desarrolló su carrera artística en la radio, para luego pasar a la televisión e incursionar también en teatro y cine. Perdón, señor. ¿Tú eres capitán? No. Entonces, teniente. No. Entonces, sargento. Soy soldado como tú, hombre. ¿Soldado?
Claro. Entonces saca la pata, desgraciado, que me estás pisando. ¿Desgraciado yo? Tulio Loza, enfundado en Camotillo El Tinterillo, criticaba duramente en televisión a nivel nacional a los distintos regímenes del país. Causitas, patas, brothers. No cabe duda que Perulandia es el país más rico del mundo. Sí. Porque a pesar que unos corruptos miserables nos vienen robando hace años más que Alibaba y sus 40 ladrones, sigue habiendo plata increíble. Menú político. De entrada, choros a la chalaca. O ceviche de conchas negras. Sopa de camarones. Robalo aderezado. ¿Qué tal? Y para bajar los gases, refresco de uña de gato. ¡Se pasaron! Este recordado personaje le ocasionó muchos problemas al comediante. A mí me llevaron a la prefectura más de 10 veces, al Ministerio del Interior con otro nombre en esa época, y me cuadraban a cada rato. Sin embargo, pese a estos inconvenientes, Tulio Loza no paró, hasta el punto de ser expulsado del país, al parecer por bromas que no le gustaron al general Juan Velasco Alvarado. Porque yo le dije una vez, y ya le habían cortado una pierna, y yo imbécil le dije, y no creo que porque ya me habían pasado el Yara de que ya estaba yo con la lupa encima. Sí. No creo que usted me deporte porque yo ya sé de qué camina. Y usted ya está con un pedido de divorcio porque no pisa bien, y así por el estilo. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya, este lorcho se chupó para siempre. ¿Ah? A los hombres. Fijo que dijeron que por miedo a los milicos, a lo mejor yo me achico. ¡Hueflas! Carlos Álvarez es otro humorista que siempre ha utilizado la política para hacer reír. Nació en Lima en 1964. Es actor, comediante, presentador de televisión y guionista, conocido por imitar a políticos del Perú y el extranjero. Es un regalito muy hermoso que espero usted lo guarde como un recuerdo de este momento, señor presidente. Usted usa con mucho cariño. ¡Soldado! Pregunta de cultura general, soldado. Con el corazón rojo y blanco en la mano y con la voz llena de emoción patriótica, les pregunto una cosa. Ya pasó la quincena, ¿cuándo nos van a pagar? ¿Cómo es hacer humor político? Bueno, es un humor más elaborado y con eso no estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor ni nada por el estilo, ¿no? Sino que es un humor más elaborado porque es un humor informado, ¿no? Un humor que tiene que estar empapado de la actualidad nacional. Es un humor que le toque el pulso a la sociedad, ¿no? En todo momento. Hora a hora, minuto a minuto. Me gusta que la gente se ría de los políticos, así como los políticos se ríen de nosotros. Durante décadas, ¿no? Prometen y no cumplen, dicen mentiras, engañan a la gente, al pueblo, prometen una cosa y la hacen a medias, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo inherente al gen político, ¿no? Y el gen del humorista es tomarle el pelo y un poco ejercer esa pequeña venganza, ¿no? del público y para que nos riamos de ellos, ¿no? Quiero que me contestes, ¿por qué te hacen tanto bullying? No es bullying. ¿Qué? ¿Cómo es? Es bullying. Bullying. Bueno. Cuando te le dice, yo no le tengo miedo al coronavirus porque yo he chupado tanto alcohol que cuando toso no te contagio, te desinfecto, ¿no? Entonces, tomamos el tema del alcohol con el presidente y le tocamos con el tema de la pandemia, con humor, pero hay un pequeño mensaje, ¿no? O PPK, ¿no? También es un poco, todo lo ve chiste, todo lo ve humor y no lo veo muy serio como estadista. O hace poco con el presidente y con todo respeto el tema del pollo, ¿no? La parábola del pollo, ¿no? Que decía si el pollo está vivo, está muerto, no, el pollo está caro. Que es peor. Yo soy totalmente inocente. ¿Sí? Pero como yo lucho contra la corrupción, ese es el final que me espera, estar tras las rejas. Pero si fuera un delincuente estaría libre. ¿Cuántos años ya haciendo humor político? 38 años ya, 38 años hemos cumplido, fue el 25 de mayo. Son 38 años de humor político siempre, oye, de que hacía
a Popo Olivera, señor presidente, ¿se acuerda? Bueno, los que tienen más de 40 se acordan. El álbum de la pandilla basura, presidente. Se han robado mi maletín, presidente, mi espadita Jimán. Fue, te hablo de los años 80 y tantos, ¿no? Un Remigio Morales Bermúdez, o Jaime Vallerriesta, ¿no? Hablando de la Constitución Política de Perú, los cláusulas de la Constitución de la Constitución Política de la Jurisprudencia y entre la Revolución Francesa. No entendían nada, pues, personajes antiguos, ¿no? O Vargas Llosa en sus épocas primigenias, o un Alan García, muy joven y delgado, ¿no? Lo que es la vida, un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Carlos Álvarez, así como ha imitado a políticos peruanos, también ha parodiado a políticos de otros países. El primer personaje internacional fue Pinochet. Buenas noches, amigos, bienvenidos a especiales de TV Perú. Tienen suerte de estar al aire porque en Chile no salía ningún programa, mucho cuidado. Así que cuando yo votaba, había un plebiscito por el sí y el no, para que se quede el gobierno. Decía, votar por el sí es para que me quede, votar por el no es para que no me vaya, ¿no? Y le hacíamos bromas al general Pinochet. Señores, bienaventurados sean los que votaron por el sí. Conchetoros sean los que votaron por el no. Yo le hice a Hugo Chávez y tuve muchos problemas con ellos. Yo recuerdo que me fui a Santiago de Chile y me fui a La Moneda, ¿no? Y me voy de Pinochet. Y con una limusina, contraté el camarógrafo chileno, todo. Y comencé a salir mis padres en la puerta de La Moneda. Todos los jueces salieron los carabineros, me quitaron la cámara, me quitaron el cassette en blanco, que felizmente hice un truco, y me traje el cassette grabado. Bueno, fue un loquerío aquí en Perú, no sé, me han pasado cada cosa. Tuve un encuentro desafortunado con la Michelle Bachelet, con la presidenta de Chile. Le puse Michelle Chanchelet y fue un error, yo pedí disculpas. Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza nació en Lima en enero de 1964. A la edad de 19 años, se presentó en el programa de Augusto Ferrando para hacer algunas imitaciones. Imitaciones que terminaron cambiándole la vida, pues dejó sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas para dedicarse a hacer reír al Perú. Me dio 15 minutos de show, hice en ese tiempo el carnal Andaz, Urimargo Vargas Llosa, Alfredo Barnechea, Alan García, Alfonso Fernández Lingán, que era el alcalde de Lima en ese entonces. Y luego cuando salgo del canal me encuentro con Tulio Loza. Dice, muchachito loco, quiero que estés en mi programa, Camo Tulio, te contrato, cholito. Estaban mis padres, yo recontra nerpe, chibolo, de otra época, pues, ¿no? Y entonces estuve en el programa de Tulio, mi padre me dijo, ya, quédate unos meses, y luego sigue con tus estudios, ya, me olvidé, ya, seguí en lo mío. Me habían pasado 38 años y estoy hablando aquí con Ronnie. En el túnel del tiempo, ¿no? Para los huascas, la cerveza de 130 intis a 65 intis, la botella. O sea, 2 chupadas al precio de uno. Y la caracterización, el maquillaje, la puesta ya del personaje en sí, ¿demora, no demora? Bueno, ahí sí tengo una anécdota. Primero que yo una caracterizadora y es Katy Yatas, que hace mi personaje. Bueno, pasó un sinfín, hasta la Tigresa del Oriente me han maquillado, ¿no? Imagínate, ella que maquilló a Noé y a Matusalén y ahora me maquilló a mí después. Un beso para la Tigresa, con todo cariño. No, tiene su edad, ¿no? Dicen que cuando Dios creó el azúcar, ella ya era diabética. Tengo una anécdota, ¿no? Yo con Alejandro Toledo lo invito a mi programa de las 1001 en ese tiempo y yo no tenía la invitación. Entonces yo, ¿qué hago? Dije yo. Entonces lo sentamos a cada lado en el camerino, a mí me estaban maquillando de Toledo con mi peluca todo y lo estaban maquillando normal. Y yo le dije a la maquilladora, maquíllelo despacio y hazlo hablar, ¿no? Yo también le voy a hablar, pero él escuchando la voz, ¿no? Y entonces, y le decía, ¿y cómo empezaste? Bueno, yo vendía tamales, lustraba zapatos, vendía pescado. Yo vine de la pobreza. Y así esa voz engolada que tenía, así yo como yo, y eso fue una anécdota, después se lo conté, ¿no? Yo te saqué la voz ahí y ni sabía cómo hablaba, le digo, nos reímos, ¿no? Entonces, bueno, nos reímos, luego me hizo llorar, ¿no? Porque su gobierno fue de locos. El humorista, antes de realizar sus imitaciones, hace un análisis de la realidad nacional que plasma en cada una de sus parodias. La elección es un honor para un peruano o una peruana, ¿no? Y eso tiene que reivindicarse por el honor que te dan de ser electo, electa y servir a tu país, ¿no? Y no caer en la oscuridad de los intereses mezquinos, del egoísmo de los partidos políticos.
esas cosas soterradas. Y eso criticamos, como fue el ejemplo de las ratas, ¿no? Oye, don Vieto, ¿te acuerdas, no? Se ve con mi cola, hermano, me gusta el faenón, la aceitada, la mermelada. Yo ahora soy rata, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre me gustó la aceitada. Recuerdo cuando yo era chiquito, cuando yo estaba en el colegio, el tema no era rata, era hámster, ¿no? Se me acerca la profesora, pregunta de matemáticas, alumno Vieto, ¿cuánto es 5 por 8? Yo le dije, 20 para ti, 20 para mí, la arreglé a la profesora. Cosas como esas. Entonces, hace broma el personaje real, pero no deja de hablar de la aceitada, del faenón y todo eso, ¿no? El comediante nos cuenta que en sus 38 años de trayectoria ha llegado a conocer a todos los políticos que ha imitado. Y he tenido la suerte de conocer a casi todos los presidentes, los he conocido, ¿no? Para mí ni uno es bueno ni uno es malo, son personajes que han inspirado a un personaje creado, ¿no? No necesariamente el personaje imitado soy yo, ¿no? Quien lo toma así es problema de cada quien. Pero está en la jurisprudencia el ánimo Giocandi, ¿no? Que te permite divertir, entretener al público. Sagasti nos está dejando el país al borde del abismo y conmigo daremos un paso adelante. Ahora pues querían cambios van a tener. ¿El humor político de repente te trae algún tipo de inconveniente? ¿Algún político se ha molestado o te han dicho este sketch no hagas mejor? Uy, muchos, espero que no sean especiales de té, pero un poco de humor. Bueno, sí, pues, uy, yo tengo casi un cuarto lleno de cartas notariales, de Paulín, del general Donaire, de las ratas, del contralor Edgar Alarcón, que yo puse Edgar Alacrón y se molestó. Esta me la van a pagar. El juicio de la historia se encargará de ellos. Alan, a mí me gustó, ¿eh? Silencio inconsecuente. Así que haciendo cachita con el cierre del Congreso, ¿no? Son malos cochinos puf. Y era hora que pararan la mano estos cacasenos. Pucha, que en este video me han dejado bien feo. Con aire juvenil y la mano firme, les auguro que sigan adelante, gallardos guaraperos. A veces los políticos, ellos mismos tienen la responsabilidad de guardar una imagen, una prestancia, una imagen que respete al electorado, a la institucionalidad del cargo, etc. Y a veces ellos la tergiversan y, así como deben humanizarla, también tienen que hacer que sea respetable, ¿no? Y por eso el humorista es eso, ¿no? Como un jalón de orejas, ¿no? Un llamado de atención a veces a las cosas que hacen mal y que consideramos que el pueblo no le gusta, está inconforme, está desencantado, defraudado, decepcionado, que es ya un modus vivendi en nuestro pueblo, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Siempre tienen un detalle que meten la pata en algo y nosotros aprovechamos. El doctor Bedoya, por ejemplo, el Partido Popular Cristiano en estos momentos quiere realmente salirse de mi jaulita para estar con mis pajaritos. Y creo que somos un bálsamo, ¿no? Somos una catarsis, somos una terapia para el público. Y muchos políticos agradecen que los imiten porque de esa forma bajan toda esa antipatía que tienen con la gente, ¿no? El humor político no solo está presente en la televisión, sino también en la radio. Dos grandes comediantes que pasaron de la pantalla a este espacio son Guillermo Rossini y Fernando Armas. En esta parte de Especiales TV Perú, conozca más de ellos.
qué políticos ha imitado usted? Bueno, yo he comenzado pues a imitar a Manuel Prado, ¿no? Figúrate. Y lo hago pues con mucho respeto, con mucha altura. La prueba está de que todos los que yo he imitado han sido amigos míos. Por ejemplo, el que era ministro de Trabajo, Grado Bertolini, ¿no? La concertación, hay que hacer la concertación, porque yo me pregunto y me respondo porque me da la gana. Y se rasgan las vestiduras hablando. ¿Quién fue la idea de la concentración? Yo. Otro de los que mucho me ha gustado imitar que fue alcalde de Lima, el doctor Barrantes, ¿no? De la Izquierda Unida, que hablaba así tan calmada. Vamos a traer 300 vacas holandesas y cada ciudadano tendrá derecho a una mamadita. Guillermo Rossini González nació en Lima en septiembre de 1932. Es actor, comediante, imitador y locutor. En la década de 1970, Rossini integró los elencos de Estrafalario y El Tornillo, considerados como los programas cómicos pioneros de la televisión peruana. Me llevaron en una oportunidad con Augusto Ferrando, un amigo me llevó donde él, le dijo: negro, cierra los ojos a ver quién es este personaje. Y yo comencé a imitar a narradores hípicos, a varios personajes. El negro se quedó asombrado. Guillermo Rossini, a sus 89 años, ya se encuentra alejado de los sets de televisión y cabinas de radio. Ahora, desde la comodidad de su hogar, nos cuenta su experiencia de cómo es hacer este tipo de humor. Los políticos siempre tienen un detalle que meten la pata en algo y nosotros aprovechamos. Para gobernar no se necesita ni la buena pinta, ni el peinadito, sino tener buen olfato. El doctor Bedoya, por ejemplo, el Partido Popular Cristiano en estos momentos quiere realmente salirse de mi jaulita para estar con mis pajaritos. Yo le pregunto al partido PPC que estamos... El humorista, después de tantos años de alegrar al Perú en la televisión, en 1994 ingresó a la radio con el programa Los Chistosos, por Radio Programas del Perú. Y yo creé pues, el programa de los Chistosos y le puse hasta el nombre de Los Chistosos, un programa realmente que me llama la atención, una radio dedicada a la política, un programa cómico como Los Chistosos, que está ya cerca de 29 años. Todo lo que hacíamos nosotros ahí en la radio es improvisado, no teníamos ningún libreto, nada, todo se improvisaba. Por eso es realmente lo que me llama la atención, el talento que tienen pues, todos estos que han trabajado conmigo. Mientras muestra los reconocimientos y condecoraciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística, nos cuenta que hacer humor político no solo implica imitar la voz, sino también los gestos, los movimientos, los modales y sobre todo estar bien informado del acontecer nacional. Le voy a dar algunas pautas para organizar su economía hogareña. Por ejemplo, la carne ha subido. Olvídense de la carne. No coman carne. Déjense de comer carne. El pollo, los huevos y la leche que ha subido. Olvídense, está por las nubes, no las coman. El pollo, no, nada. La ropa, que ha subido la ropa. Sigan con la misma ropa y denle envuelta, yo la tengo mareada ya de tanta vuelta. En cuanto, si usted tiene automóvil, la gasolina, no saque su carro, señor. No use la gasolina, dice que es la más cara del mundo. Ese es nuestro orgullo, ser la más cara del mundo. Personas que no son conocidas y venían donde viene, oye, ¿por qué no me imitas? Figúrate, político. Yo le decía, pero si a ti nadie te conoce, pues cuando hagas algo notable te vamos a imitar, pues. Pero hemos sacado ahora los nuevos billetes de 100 millones de intis. Aquí está.
es el reflejo de la situación actual. Podrán observar a Tupac lloroso, con las lágrimas que se le caen y el sombrero en la mano. No hemos puesto el cintillo de plata porque no vamos a sacar plata. El sello de seguridad de agua, si no hay agua. Hay un político que yo imitaba, el payasito Weissman. Yo le puse el payasito porque tenía físicamente con el pelo encrespado, parecía un payasito ruso. Y me agradecía porque no es un insulto decirle payasito, yo lo hice popular y él me visitaba, me abrazaba, me dice gracias a usted, todo donde voy. Nadie me dice Weissman, me dice payasito, payasito, y yo le decía 3 funciones ves, 3 caballeros, hoy día habrá 4 funciones, caballeras y caballeros. Así lo hacía como payaso y él estaba feliz, contento. Bueno, estamos pues ya preparados para la presidencia de la República y hay que marcar los timbales. El último que hemos hecho es a PPK, ¿no? Que hablaba... Estamos en una situación que estoy encerrado por las puras y realmente esto debe terminar. ¿Qué hacen que nos llaman a los bomberos, señor? ¿Pero qué te pasa, chica? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chica? ¿Pero qué? Yo soy el bombero desconocido. Cosa más grande de la vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué salir como estaba acá cuando llegué? Todos estamos nerviosos. Mira cómo salen desnudos la gente. Cómo sale desnudo. Mucha suerte a todos, muchas gracias por esta entrevista al Canal 7, al que le guardo grandes recuerdos, porque ahí realmente comenzamos nuestras actividades en la televisión. Ingresé a la política con honradez, tecnología y trabajo. Mi primer gobierno de tecnología, segundo gobierno de trabajo. El de honradez no se pudo terminar. ¡Soy inocente! Fernando Armas es un actor cómico e imitador de radio y televisión. Nació en Chiclayo en mayo de 1965. Pero no creo que todos los políticos son malos, creo que todavía faltan algunas elecciones para encontrar algunos buenos. ¿Y cómo es hacer humor político? Es divertido para los que nosotros representamos a los humoristas del país. Tenemos que manejar ese concepto político y reírnos de todo lo que pasa. Y creo que somos un bálsamo, ¿no? Somos una catarsis, somos una terapia para el público. ¿Aló? ¿Kenji? No, Kenji, deja de hablar como mujer. Ah, perdón, ¿con quién hablo? Perdón, Génesis Tapia, ¿quién es usted? Ah, que lo está entrenando a Kenji, ¿para qué? ¿Para que ingrese a esta guerra? Señorita, por favor, dígale que está su padre al teléfono. Sí, por favor, que venga antes que lo cuelgue. Y muchos políticos agradecen que los imiten porque de esa forma bajan toda esa antipatía que tienen con la gente, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? Tú fuiste mi viceministro en mi gobierno, pero me has estado esperando que me llames en la reunión con Alan, me dejaste afuera. Un día me acuerdo que Elian Carr me encontró en una grabación y me dijo, ah, tú eres el que imitas a mi chorro. Cuando no llegue él te voy a llamar a ti, ¿ah? Vuelve, que mi vida se me va. Elian, vuelve. Yo tengo 31 años dedicado al humor. Yo empecé imitando a Fujimori, luego a Toledo, luego a Ollanta, luego a Alan, luego a PPK. Si me pongo a pensar, creo que también soy parte de la corrupción, ¿no es cierto? Después de haber imitado a un personaje cuestionado, entonces creo que también merezco yo presentarme con el fiscal Domingo Pérez.
Al igual que Guillermo Rossini, Fernando Armas también formó parte del programa Los Chistosos y continúa haciendo humor, pero en otra casa radial. La gente alucina, ¿no? Siente que hay otra persona ahí. Yo no podría imitar a un Julio Velarde, por ejemplo, del BCR, pero imitaba a un ántero en la radio, pues no lo podía hacer en la televisión porque las características no son como para hacerlo, ¿no? Pero la radio sí tiene esa magia de creer que el personaje está ahí. Si hay ahí incurrencias o ocurrencias o inconsistencias, se tiene que castigar, se tiene que aclarar las cosas y a que le caiga el chante que se lo aguante. No se blindaba. Lo que ha hecho Mulder está muy mal. Está muy mal. Yo rechazo categóricamente esa situación. Discúlpeme, pero estoy en estos momentos muy ofuscado. Porque dime con quién andas y te diré quién es el padre. Y te diré de qué pie cojea. Nuestro mensaje es, riámonos pues. No hay que estar serio toda la vida. Mira, ya nos ha tocado una pandemia que nos ha nos ha encerrado, nos ha llevado a tener una salud mental depresiva, con estrés. ¿Y quiénes son los que te pueden sacar de eso? Son los cómicos, son los humoristas, son los cantantes, son los que hacen que tu alma vuelva a vivir y a suspirar y a tener tranquilidad. ¿Por qué no nos reímos? Es lo más sano que podemos hacer frente a todo lo que ocurre en la realidad nacional. La sátira, el sarcasmo, ejerce una suerte de justicia poética. Solamente el sentido del humor explica la sobrevivencia de los peruanos. Si uno no se ríe de sí mismo, enloquece o se sume un abismo de depresión del cual no sale jamás. De manera que, siguiendo ese razonamiento, sin duda el sentido del humor es la gran terapia nacional. Antes que jugar a la pelota, yo jugaba a la escritura, ¿no? Y al dibujo. Escritor, periodista, poeta y humorista, Nicolás Yerovi es un referente en la prensa escrita cuando de humor político en el Perú se habla. Director de la recordada revista Monos y Monadas, que fundó su abuelo en 1905. Luego pasó a manos de su padre, Leonidas Yerovi, y desde 1975 está bajo su liderazgo. El ideal de Monos y Monadas, y ahora estamos en versión digital, un poquito a la línea del tiempo. El criterio es el mismo. ¿Por qué no nos reímos? Es lo más sano que podemos hacer, ¿no? Frente a todo lo que ocurre en la realidad nacional, ¿no? Además de que la sátira, ¿no? El sarcasmo, ejerce una suerte de justicia poética. ¿Cómo era tomado por los políticos el humor que hacía o que hace Monos y Monadas? Los personajes públicos, cuando tienen público, al encontrarme yo con candidatos
con congresistas, con ministros, públicamente, soy objeto de muy ceremoniosas atenciones, de sonrisas, ¿no? Pero yo no apostaría a que sus reacciones son así de risueñas cuando están a solas y leen mis ingenios. Pero usted asume la dirección de Monos y Monadas justamente en la etapa del gobierno militar. ¿Cómo fue en ese tiempo hacer humor político? Al perder a papá, yo me percaté recién, en ese momento, de lo importante que había sido su obra y la de su padre, mi abuelo. Entonces dije, voy a continuarla, ¿no? Mi padre había sido objeto de una serie de persecuciones y nunca había perdido el sentido del humor. Lo mismo ocurrió con el Monos y Monadas original que funda mi abuelo, que finalmente era financiera, económicamente perseguido, por cuanto quienes estaban en el poder persuadían a los anunciadores que retiraran sus anuncios para asfixiar a la publicación. Al fallecer su padre en 1975, Nicolás Yerovi decide tomar el control de Monos y Monadas. En ese tiempo, el gobierno militar había decidido autorizar a algunos medios de comunicación impresos para que entren nuevamente en circulación, pues todos se encontraban cerrados. Inició los trámites y en 1978 sacaron su primera edición. Pero ocurrió el primer paquete económico del gobierno militar y el ministro de Economía, Javier Silva Arroete, apareció el domingo, Día de la Madre, el segundo domingo de mayo, para anunciar el fin del mundo. Entonces, para prevenir cualquier comentario, el gobierno decidió cerrar las revistas que acababan de autorizar. Pero volvieron a aparecer con el mismo humor crítico a la política peruana. Sacamos un retrato del presidente de la República de facto, pero disfrazado de payaso, con todas sus chapas y su pelo, así, y diciéndole al lector, a falta de pan, bueno es el circo. Y nos volvieron a clausurar. ¿Y el tiraje de cuánto era cuando reapareció ya bajo su dirección? 5.000 ejemplares. ¿Y era un boom? Era un boom. Yo recuerdo que de la primera edición quedaron cuatro copias. ¿Era algo novedoso para la gente de repente un gobierno militar ver a los políticos en los puestos de periódico, ¿no? Bajo el humor de su pluma? Era más que novedoso, causaba admiración. La gente decía, ¿quiénes son estos locos? ¿Quién puede sacar de payaso al general de división y presidente de la República en primera plana? Hacer este tipo de humor también le ha traído problemas, al punto de tener que irse del país en varias oportunidades, pues nos cuenta que recibía amenazas. Desde aquellas enviadas por mensajería. La mensajería de entonces era tener un conocido que te traía el mensaje de un desconocido que estaba en el poder y te decía, mira, sería bonito que, ¿no? O en los tiempos de los 90, ¿no? Donde, ¿qué haces publicando Monos y Monadas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto quieres? Había desde el halago, el ofrecimiento de soborno, hasta simplemente un perro muerto colgado en el poste de la casa como aviso de futura matanza. Pese al éxito de aquellos años, Monos y Monadas en el año 2014 pasó al mundo digital. Luego entró a la digitalización. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo decidió dejar ya el papel impreso? Bueno, fue fruto de caer en cuenta del todo
en el hecho de que habíamos ingresado a otro siglo y que el maravilloso invento del linotipo, que celebró el advenimiento del siglo XX, ya era una pieza de anticuario. Ahora Nicolás Yerovi se encuentra escribiendo las memorias de monos y monadas, aquellas que sin duda le sacarán más de una sonrisa. Hubo un atentado terrorista, 12 personas mueren en Charlie Hebdo, y eso pasó cuando puso su ojo de humor satírico y burlesco en el tema del Islam, en el tema de Mahoma. Recordémoslo, el humor es un mecanismo de defensa. Entonces la población con esta suerte de exposiciones humorísticas se defiende de los sentimientos de traición. Terminamos esta edición de Especiales TV Perú hablando de Charlie Hebdo, un semanario satírico francés fundado en 1992. El humor es un humor de coyuntura. En la coyuntura es coyuntura política. Hay mucho de la vida citadina, urbano, política de Francia, de los grupos políticos, de los partidos políticos, del jefe de gobierno, del presidente, de la oposición. Mucho captura la vida de los políticos en Francia y en algunas otras partes de Europa, ¿cómo no? Debido a las publicaciones de Charlie Hebdo, se generaron juicios, debates por la libertad de expresión, acusaciones de provocaciones a facciones religiosas y atentados. Este semanario de humor político se encontraba en dificultades financieras. Su impresión era de 60.000 ejemplares semanales, hasta que decidió sacar en su portada una caricatura de Mahoma, con una lágrima y con una leyenda que decía "todo está perdonado". Esa edición trajo muchos problemas. Hubo un atentado terrorista, 12 personas mueren en Charlie Hebdo. Que vendió por esa caricatura, por esa edición, 7 millones de ejemplares. Y eso pasó cuando puso su ojo de humor satírico y burlesco en el tema del Islam, en el tema de Mahoma. Cuando comenzó este proceso de dedicar la sátira al tema del Islam como religión, que es muy sensible, se les fue de la mano el tratamiento de Mahoma. Mahoma es el profeta mayor para el Islam. Sin embargo, en el 2020, un día antes del inicio del juicio por el ataque terrorista del 2015, la revista francesa volvió a publicar caricaturas de Mahoma y las tituló "Todo por esto". Uno de los dibujos muestra al profeta del Islam usando una bomba en lugar de un turbante.
Ahora sus publicaciones están dedicadas a lo que ocurre en Afganistán. Hay que tener mucho cuidado porque la mujer en Afganistán lo que merece es más bien empoderamiento y una manifestación en sátira sobre las mujeres, verdad que puede más bien provocar un arrastre negativo en ellas. Para analizar el impacto del humor político en las personas, conversamos con el sociólogo Jerjes Loaiza. El humor político lo que genera es una suerte de catarsis en la población. Y esta catarsis por un lado es positiva porque soporta todas las cosas negativas sobre corrupción, sobre autoritarismo, sobre conflictos y hay que decirlo también, situaciones de pobreza, situaciones de abuso, situaciones de subalternidad. Termina generando una catarsis que les permite a ellos soportar esto. Lo negativo de ello, por supuesto, es que a la larga se termina, como bien dices, más que normalizando, cotidianizando. Es decir, termina generándose una suerte de panorama continuo en torno a dichas situaciones. El sociólogo afirma que gracias al humor, las personas pueden sobrellevar sus problemas y más aún lo que ocurre en la política. Recordémoslo, el humor es un mecanismo de defensa. Entonces la población con esta suerte de exposiciones humorísticas se defiende de los sentimientos de traición o los sentimientos negativos que puede tener hacia esas autoridades políticas que a la larga los están traicionando o se están olvidando de ellos. Jerjes Loaiza también explica que las personas muchas veces creen que el humor político es una fuente de información. El humor político ha tenido y tiene aún al día de hoy una misión muy importante de poder saber qué viene ocurriendo, pero en todo caso que sea el inicio de algo que implique que yo busque más información, que me informe y sepa qué es lo que está pasando y no quedarme con la visión o la narrativa del programa que quieras o no tiene una idea de cómo ocurrieron las cosas, pero que no necesariamente me informa, solamente busca entretenerme. El experto finaliza indicando que se debe tener cuidado, pues en muchos casos este tipo de humor también puede estar parcializado para beneficiar o perjudicar a algún político o simplemente para hacer reír a la población.